¿Te merece alguna opinión en el debate acerca de las corridas de toros se deben o no prohibir? O al menos no hacer sufrir a los animales. Es que ahí hay un problema. Yo, por un lado, encuentro cierto valor en las corridas de toros, cierto valor estético. Y cierto valor que es el mismo que encuentro en el circo. Es algo que es de verdad en un mundo que es básicamente plástico. El peligro que se ve en el ruedo es real. Por otro lado, entiendo que la evolución lleva a que desaparezcan las corridas de toros. Por otro lado, me queda muy claro que los opositores a las corridas de toros se inventan una fantasía absolutamente enloquecida con respecto a las personas que gustan de las corridas de toros. Por ejemplo, la idea que van a disfrutar del dolor del animal, que esto no es cierto. No es cierto, al contrario. Y una de las cosas que lo explican es que si se mata al toro a la primera estocada, es una mucho mejor faena que si al pobre animal se le hace sufrir. Pero evidentemente hay un cierto nivel de insensibilidad al dolor del animal por parte de quienes están en las gradas, que no son unas bestias sanguinarias como los pintan los animalistas, pero que tampoco son. Pero que sí es cierto que tienen que abstraerse en cierta medida del dolor. Dicho todo esto, los tiempos cambian y yo creo que las corridas de toros están destinadas a desaparecer. Pero yo prefiero que mueran solas, no por prohibiciones, y no por mentiras, y no por exageraciones. Mira, yo me dedicaba a ir, cuando empezaba la temporada de toros aquí en Gijón, yo iba a la manifestación de los animalistas. Y entonces estaban gritando, y todos traían zapatos de cuero, y todos traían bolsitos de cuero, y todos traían pulseras de cuero, ¿verdad? Y luego se iban a comer hamburguesas al Mike's, que está ahí a 2 calles de la Plaza de Toros. Decías tú, mira, es que venir de hacer la potencia moral cuando no lo eres, cuando cometes los mismos errores que estás criticando, francamente a mí me quita toda credibilidad. Y esto pasa mucho con los animalistas, ¿no? Todavía la última manifestación animalista que vi, me encontré lo mismo. Uso indiscriminado de grandes cantidades de materiales de origen animal, sacados de un matadero donde se mató a la vaquita que hizo tus zapatos. Punto. Que ojalá algún día se pueda yo comer filetes sin que haya que matar vacas porque se puedan reproducir mediante cultivo de tejidos, maravilloso. Pero yo creo que las cosas siguen un proceso natural y es mucho mejor que muera de muerte natural el toreo, que quede como un recuerdo de algo que fue y que tuvo algunos valores y que tuvo, si quieres, muchos defectos, pero lo prefiero a este prohibicionismo basado en una falsa autoridad moral que se atribuyen personas que carecen de toda ella, porque cuando tú mientes sobre lo que sienten, piensan, dicen o motiva a otras personas, tú pierdes toda calidad moral para andarles diciendo qué deben o no deben hacer. Entonces, en ese sentido tengo esa contradicción, si quieren, entre algo que me parece que tuvo su momento y tuvo su valor, y por otro lado, por algo que creo que debe desaparecer, pero no en las condiciones en las que plantean quienes me vienen a decir que son más buenos que yo, y no lo son.